¿Te ha tocado escuchar eso de que Nostradamus ya había predicho todo, que si guerras, que si el Papa, que si el fin del mundo? Bueno, pues hay una historia que va más allá de lo típico. No es el clásico rollo de "ay, predijo el 11 de septiembre" o cosas que ya se han dicho 1000 veces. Es otra onda. Y lo más cabrón es que ni siquiera se trata de sus profecías más famosas. Es algo que, dicen, está oculto. Como un manuscrito que no forma parte de sus publicaciones oficiales, pero que sí existe. Nadie lo encuentra completo, pero hay fragmentos. Y lo que cuentan esos fragmentos, da miedo, güey. Pero no miedo tipo "hay un demonio". Miedo porque suena real. Y suena cercano. Haz de cuenta que dicen que en los años 70, un grupo de investigadores de archivos antiguos estaba revisando documentos en Europa. Entre cosas medio irrelevantes, uno de ellos se topó con un conjunto de páginas sueltas, escritas en un francés medio raro, mezclado con latín, como si fuera código. Pensaron que eran notas religiosas o algo de alquimia. Pero había nombres, fechas, códigos, símbolos repetidos. Y en un margen, alguien escribió a mano, en tinta negra ya deslavada, "Non omnia patent propetiae", o sea, no todas las profecías son reveladas. Lo que sigue lo supieron porque uno de esos investigadores lo escribió en su diario personal antes de desaparecer. Literal. No volvió a su país, no volvió a comunicarse, no cobró su paga. Y eso es lo raro. Porque el diario no estaba en su maleta, sino que lo mandaron por correo anónimo a un historiador mexicano como 5 años después. Y en ese diario, el tipo cuenta que esas hojas no hablaban de cosas generales como "cuando el águila caiga, vendrá el trueno", no. Hablaban de personas. De momentos muy específicos. Y uno de ellos era México. El diario menciona que en esas hojas se describe una zona donde la tierra escucha y el silencio contamina, algo que muchos vinculan con la zona del silencio, aunque no lo dice literal. Ahí supuestamente, según el texto, se registraría un fenómeno que alteraría el tiempo, pero no como lo pintan en películas. Era más sutil. Como si ciertas fechas empezaran a repetirse, pero de formas distintas. O sea, los mismos días pero con finales alternos. Como si la historia jugara con el que pasaría si. Y que en esas repeticiones, algo, alguien, empieza a hacerse más presente. Algo que no debería estar. Algo que no envejece. Que no muere. Pero que aparece entre la gente como un testigo mudo. El diario lo llama El Observador. Y lo más raro es que justo después de eso, hay una página donde el investigador copia algo que encontró escrito en la parte de atrás de una hoja. Algo así como una especie de advertencia, pero escrita al revés, y solo se podía leer si ponías un espejo frente al texto. Dice: "Cuando se repita el eclipse en la sangre del niño, la tierra se tragará su historia para sembrarla en otra boca". Ahí el tipo empieza a notar coincidencias bien raras. Como que en ciertos pueblos de México, después de eclipses, nacen niños con habilidades bien raras. Nada tipo Marvel, ¿eh? Más bien cosas como recordar cosas que nunca vivieron. O saber idiomas sin haberlos aprendido. O predecir accidentes con una exactitud de miedo. Y que muchos de esos niños desaparecen a los 7 años. No mueren. Simplemente, se esfuman. Y las familias no pueden hablar del tema. O no recuerdan que alguna vez tuvieron hijos. Literal. Como si les borraran la memoria. El investigador empieza a conectar esos eventos con lo que leyó en los papeles de Nostradamus. Dice que hay una referencia a los hijos sin voz que serán sembrados como semillas para el juicio del tiempo. Y lo interpreta como si esos niños fueran algo así como testigos de los ciclos que se están repitiendo. Como si fueran evidencia viviente de que el tiempo no es una línea recta. Y que México es un punto clave porque, según los textos, está justo en el ombligo del dragón dormido.
y que cuando ese dragón despierte, el observador se manifestará en masa, usando cuerpos humanos, sin que lo notemos. El diario termina abruptamente. La última frase está escrita con mano temblorosa y tinta corrida, como si el vato lo escribió con miedo real. Lo vi. No tiene rostro. Lo escuché dentro de mi cabeza. Me dijo que todo esto ya lo viví. Que esta vez era distinto. Que esta vez yo no debía saber. Y ya. Nunca más se supo del tipo. El diario, como te dije, lo recibió un historiador mexicano que lo intentó publicar, pero nadie le creyó. Y lo peor, que después de unos meses, también desapareció. Su familia dice que se fue a otro país. Pero su pasaporte está en su casa. Su ropa también. Y su celular siguió marcando actividad por semanas, en zonas rurales sin señal. Hay foros de conspiración donde se habla de esto. Algunos dicen que es puro cuento. Otros, que es parte de una operación de desinformación para tapar algo más grande. Pero cada tanto, alguien sube una foto de algún manuscrito viejo donde se ve la palabra asterisco observateur asterisco rodeada de símbolos. Siempre el mismo símbolo repetido, un ojo abierto en medio de un reloj de arena. Y dicen que ese símbolo también apareció tallado en la pared de una escuela abandonada en el norte del país, justo después de un eclipse. Y que unos niños juraron ver a alguien parado entre los escombros. Callado. Viéndolos. Sonriendo. A veces me pregunto si esas profecías de Nostradamus no son tanto para decirnos lo que viene, sino para ver cómo reaccionamos. Como si fueran trampas mentales. O puertas. Y que cada vez que alguien logra descifrarlas, abre algo. Lo que sea que esté detrás, parece que no tiene prisa. Porque ya nos ha visto antes. Y nos volverá a ver. O a lo mejor ya lo hizo. Lo curioso es que después de que esa historia se medio filtró en foros, empezaron a pasar cosas bien raras. O sea, no eventos gigantes ni noticias de pánico, más bien detallitos. Pequeños fallos. Cosas que a simple vista parecen normales, pero si las juntas, ya no dan risa. Como que alguien en un video de TikTok contaba una anécdota de su infancia y decía que su escuela tenía una fuente en medio del patio. Y en los comentarios empezaron a aparecer otros que juraban haber ido a esa misma escuela, pero que no había ninguna fuente. Que el patio era cerrado. Uno incluso mandó fotos. Nada de fuente. Pero el video original mostraba una de fondo. Y lo borraron. Otra chava en Facebook subió una foto vieja de su mamá embarazada. Pero lo que sacó de onda es que en el reflejo del espejo, el vientre estaba plano. Y eso es algo que no notó hasta que una prima le comentó, ¿no te das cuenta que no hay panza en el espejo? Luego la cuenta se desactivó. Y luego empezó a salir este patrón. Siempre después de un eclipse. O durante eventos que la gente ya ni pela, cambios de horario, apagones grandes, o incluso esos temblores que no se sienten. En esas fechas, aparecían historias, fotos, publicaciones medio borradas, todas con detalles que no cuadraban con la realidad de otros. Una que se hizo medio viral, aunque la bajaron rápido, fue la de un chavo que grabó a su abuelita contándole que cuando ella era niña, recordaba haber visto al sol salir por el norte, solo una vez. Que los adultos no hablaban de eso, que solo le decían que soñó. Pero que ese día el ganado no comió, los perros no ladraban y el reloj de la cocina giraba al revés. Lo más cabrón fue que en los comentarios empezaron a salir otros viejitos que decían recordar lo mismo. Pero todos decían que fue en diferente año. Unos decían que fue en el 46, otros en el 62, otros en el 81. Como todos recuerdan lo mismo, pero en fechas distintas. Y es ahí donde entra otra parte del manuscrito de Nostradamus, o bueno, lo que se supone que es parte de ese documento escondido.
Dicen que hay una frase clave: cuando el ojo mire hacia adentro y el reloj no suene, las bocas hablarán lo que no recuerdan. Esa línea se ha interpretado como una referencia al momento exacto donde las personas empiezan a tener recuerdos de algo que no sucedió o no en esta versión del tiempo. Una investigadora de simbología que vio una copia del diario del tipo que desapareció dijo que el símbolo del ojo dentro del reloj de arena es un marcador temporal, como un sello, y que donde aparece es porque ese lugar fue punto de cruce. No explicó mucho más, pero poco después la sacaron de la universidad donde trabajaba. Dijo algo sobre que los sueños son señales, que ciertas personas están teniendo errores de carga, como si sus memorias fueran archivos corruptos. Y aquí es donde México vuelve a entrar. Porque últimamente han estado pasando cosas bien discretas, pero inquietantes. Como familias que reciben cartas de familiares que nunca existieron. O fotos familiares donde aparece alguien que nadie reconoce, pero todos aceptan como si siempre hubiera estado. Y cuando alguien intenta sacar el tema, los demás se ríen, se ofenden o simplemente lo ignoran como si fuera una tontería. Pero hay un caso que sí salió en noticias, aunque nadie lo relaciona con todo esto. Fue el de una chava que desapareció 2 días, pero cuando volvió, traía el cabello mucho más largo. Como si hubieran pasado meses. Y hablaba de cosas que aún no pasaban. Nombres que nadie conocía. Lugares que no existen. Pero cuando le preguntaron si estaba bien, solo dijo: el observador ya se cansó de ver. Ahora quiere hablar. Después se quedó callada. Y no ha vuelto a decir una palabra desde entonces. Alguien subió ese clip a YouTube, pero el audio estaba todo distorsionado. Como si algo dentro del micrófono se hubiera saturado justo cuando dijo esa frase. Pero lo más raro es que si le bajas la velocidad y limpias el sonido, se oye una segunda voz, superpuesta, diciendo lo mismo, pero con otro tono. Como si alguien la estuviera repitiendo al mismo tiempo, desde otro lugar. A partir de ahí, un grupo de gente empezó a buscar patrones. Comparaban eclipses, terremotos, fechas de nacimiento, incluso letras de canciones que de pronto aparecían en sueños colectivos. Sí, literal. Gente de distintas partes del país soñando lo mismo. Una canción sin letra, solo una melodía. Y cuando la tarareaban en TikTok, otros comentaban: yo también la soñé. Pero nadie sabe de dónde viene. Y luego, lo más desconcertante, el regreso del símbolo. Gente empezó a reportar verlo en lugares públicos. En stickers pegados en postes. En baños. En paredes. Siempre discreto. A veces en graffiti. A veces tallado en madera. Y cuando alguien lo ve y lo reconoce, dicen que esa noche sueña con el mismo hombre. No tiene rostro. Solo un sombrero negro. Parado, viendo. Nunca se mueve. Solo observa. Y cuando despiertas, tienes esa sensación de que algo falta. No sabes qué. Pero algo te fue quitado. Una idea. Un recuerdo. Algo que ya no puedes explicar. Y es ahí donde algunos empezaron a decir que todo esto ni siquiera es profecía. Es repetición. Que Nostradamus no veía el futuro, sino que se acordaba. Que ya lo había vivido. Que cada ciertos siglos, todo se reinicia. Pero no del todo. Solo lo suficiente para que no lo notemos. Como si viviéramos en un déjà vu gigante. Y lo peor es que puede que ya estemos dentro de esa repetición. Y que esta sea la vez en que el observador decida intervenir. Porque si todo se repite, entonces también llega un punto donde algo cambia. Y puede que esta vez seamos nosotros. O que ya no seamos los mismos. Lo que más saca de onda de todo esto no es lo que ya se contó, es lo que sigue saliendo. Porque parece que mientras más gente sabe del tema, más se manifiesta. Como si esa información fuera una especie de permiso. O peor, una llave.
Hay un caso bien reciente. Apenas hace unos meses, un grupo de estudiantes de antropología estaba haciendo un trabajo de campo. Nada raro. Pueblos olvidados, entrevistas a gente mayor, recopilación de tradiciones orales. Pero en una de esas comunidades, una señora, de esas que parecen haber vivido 1000 vidas, les empezó a hablar del visitante sin sombra. Decía que cada 33 años, justo después de un eclipse, alguien llegaba al pueblo. Siempre diferente, siempre callado, pero con el mismo detalle, no proyectaba sombra. Y no se le podía tomar foto. Las cámaras simplemente se bloqueaban. Los estudiantes pensaron que era puro cuento, ya sabes, folclore local. Hasta que uno de ellos notó que el número 33 se repetía en otras historias, de otras regiones, sin conexión entre sí. Siempre 33 años. Siempre después de un eclipse. Siempre alguien que no encajaba del todo. Y luego, lo cabrón, una de las chicas que estuvo en ese viaje, semanas después, subió una historia a sus redes diciendo que empezó a tener sueños con una biblioteca gigante, llena de relojes colgando del techo. Todos marcaban horas distintas. En el centro, una figura con capa, sin rostro, revisaba libros sin abrirlos. Solo los tocaba con la punta del dedo. Y cada vez que lo hacía, el reloj más cercano se detenía. Lo más loco es que no fue la única. Otros 4 compañeros soñaron lo mismo la misma noche. Sin contarse nada. Cuando lo hablaron entre ellos, uno dijo en voz alta, ya nos vio. Y en ese momento, el celular que estaba grabando la conversación, se reinició solo. Cuando lo revisaron, el video estaba. Pero sin audio. Solo ruido blanco. Como si alguien hubiera borrado sus voces y dejado puro silencio. Y no es lo único. En Reddit apareció un hilo que hablaba de los llamados archivos sin origen. Son documentos, audios o imágenes que aparecen en discos duros viejos, memorias USB, incluso en correos sin remitente. Siempre con el mismo estilo, palabras raras, símbolos repetidos, y frases crípticas como el tiempo ya fue contado pero no respetado o la memoria no es tuya, solo la ocupas. Uno de esos archivos contenía un audio que, según varios usuarios, al escucharlo por completo les generaba una sensación como de pérdida. No emocional, más bien como si olvidaras algo justo después de escucharlo. Pero no sabes qué. Hay testimonios de personas que después de escucharlo ya no recordaban cómo llegar a su propia casa, o que olvidaban el nombre de un familiar por horas. Uno incluso olvidó que había escuchado el audio. Hasta que lo volvió a encontrar en su historial, y todo le volvió de golpe. Ahí fue cuando varios empezaron a preguntarse si eso del observador no era solo un ente ajeno. ¿Y si es una conciencia? Algo que no ve desde fuera, sino desde adentro. Como si habitara a través de ciertos momentos. Ciertos lugares. Ciertas personas. Y que su forma de entrar es a través de nuestras lagunas mentales. Dicen que en ciertos hospitales psiquiátricos de México hay pacientes que repiten frases similares, sin conocerse entre ellos. Uno en Oaxaca, otro en Monterrey, uno más en el centro. Todos repiten algo como, no era este el recuerdo. No era esta la versión. Y al preguntarles qué significa, solo sonríen. O lloran. Uno incluso empezó a escribir compulsivamente en hojas blancas. Letras grandes, torcidas, como si le doliera escribir. Repetía una sola palabra, retransmisión. Y luego una frase más larga, la siguiente versión ya no será accidental. Lo inquietante es que estos patrones se repiten cada vez con más frecuencia. Como si ya no fueran casos aislados. Como si se estuviera construyendo algo. O despertando algo. Hay teorías de que Nostradamus no solo dejó profecías, que también dejó candados. Puertas selladas con símbolos. Pero no físicas. Mentales. Frases que,
si las lees completas y en orden, abren fragmentos en tu conciencia. Por eso sus escritos están llenos de ambigüedades. No es que fueran confusos por error. Es que leerlos bien tiene un precio. Alguien en un foro propuso que el observador no es otra cosa que un protocolo. Como un sistema de vigilancia del propio tiempo. Un mecanismo que se activa cada vez que alguien está cerca de descubrir la estructura real del tiempo. Y que cuando eso pasa, te mira. No para detenerte, sino para registrar lo que haces. Y decidir si sigues o te borran. Y aquí es donde se pone más denso. Hay registros de gente que ha desaparecido en circunstancias extrañas. No solo físicamente, sino de las memorias. Amigos que ya no los recuerdan. Fotos que ya no aparecen. Nombres que ya no suenan familiares. Pero de pronto, alguien sueña con ellos. O recuerda una conversación que nunca sucedió. Y es ahí donde surge esa duda que no te deja dormir. ¿Qué pasa si tú ya fuiste alguien que desapareció? ¿Y si esta vida que estás viviendo es solo la repetición corregida de algo que ya hiciste mal? ¿Y si por eso sueñas cosas que no entiendes, pero sientes que ya viviste? Y lo más cabrón, ¿y si mientras estás escuchando esto, el observador ya te está mirando? Porque eso es lo único que nunca cambia. Siempre está ahí, esperando que alguien más recuerde. Apaga la luz. Y si ves algo moverse, no fui yo.